¿Qué tal, queridos amigos? Me encanta que los hackers y los youtubers al servicio del gobierno me ataquen porque dicen que estoy viejo. Vaya ataque. Todos los que me atacan por estar viejo van a llegar a estar viejos. Esa es una ley de la vida. Pero la diferencia que ellos van a estar sumidos como unas avestruces en el lodo de la putrefacción. Y su servidor tiene voz y tiene fuerza para seguir luchando en contra de los gobiernos corruptos. Otro imbécil me dice que ya no me pueden creer porque siempre he atacado al poder presidencial, que tiene varios libros míos, y en todos ellos hablo de la desgracia del sistema político mexicano. Sí, he sido crítico del sistema político mexicano de manera contumaz, abierta y con señalamientos certeros que se han ido comprobando al paso de los años. Y esto es bueno porque así se reconoce mi trayectoria como crítico del poder. Y me orgullezco de eso. Y porque me orgullezco de eso, me he atrevido a pedir a la gente que piensa como yo, que no nos quedemos más con los brazos cruzados y que comencemos a solicitar la salida de Claudia Sheinbaum. Hay muchas salidas. Por ejemplo, hay uno que me puso ahí que no se puede destituir a la presidenta. Bueno, el Congreso, si hubiera Congreso, podría hacerlo, revocando su mandato. Pero también hay casos en los que se puede remover a la presidencia, como por ejemplo cuando se evidencia la traición a la patria, delito que está plenamente identificado en las leyes mexicanas, tipificado claramente. La traición a la patria, por ejemplo, en el Código Militar, se castiga con la muerte. En el caso de Claudia Sheinbaum es comandante suprema del Ejército Nacional y de las Fuerzas Armadas en general, aunque no las fuerzas del narcotráfico en apariencia. Yo creo que esto de que ser comandante de las Fuerzas Armadas ya implica tener también el mando, pero no lo tiene, la presidenta de los sicarios y de todos los cárteles que pululan por todo el territorio nacional. El 80% del territorio nacional está bajo el flagelo del poder de los narcotraficantes. Por viejo se tiene uno más experiencia para analizar las cosas. Por eso me atrevo a decir que los cuatroteros que comenzaron en 2018 y siguen a la fecha dominando el Ejecutivo Federal no son más que criminales de cuello blanco y que esta etapa es la más negra de la historia de México en cuanto a la administración de recursos, en cuanto a la justicia social. Sí, durante muchos años lamentamos la hegemonía priista que reventaba calderas. Pero siquiera en la hegemonía priista había certeza de que mantener el equilibrio social era fundamental hasta para ellos, para que siguieran siendo ladrones los que lo eran. No todos eran ladrones, me consta de eso. Luego vino el panismo, 12 años de panismo en el que ni siquiera se hizo una revisión histórica del país, de la historia del país. Y claro que cuestioné tanto a Fox como a Calderón por ello, como había yo cuestionado a López Portillo, a De la Madrid, a Salinas y a Zedillo. Y me equivoqué, pues estaban viendo los frutos. Pero he puesto más empeño en cuestionar a Andrés Manuel López Obrador porque fue un presidente miserable, que engañó al pueblo, que violentó a todos los territorios de nuestro país, que les dio facilidades a los narcos, que se hizo parte del mundo del narcotráfico y que luego dejó como corcholata, destapándola,
a Claudia Sheinbaum Pardo de arriba. Insisto, se casó la señora presidenta nada menos que con un viejo contador de los cárteles de Sinaloa y de Ciudad Juárez. Primero de Ciudad Juárez y luego de Sinaloa. Y no tiene miedo, no va a haber indagatoria alguna contra él, porque es el primer consorte de la República. Ahora hay que llamarlo así, primer consorte de la República. Y en lo que cabe de análisis político, estamos a unos días de una elección que no debe ser bajo ningún motivo justificada ni considerada verosímil y legal. La mayor parte del pueblo de México, la pensante, la que examina las cosas, las que no se deja arrullar por los cantos de sirena, estamos en contra de la votación. No vamos a ir a votar el día 1 de junio, el día muy próximo, domingo. Ya no va a haber pretextos para que los ciudadanos no hagamos nada. Lo que vamos a hacer es precisamente abstenernos de votar y demostrar con ello que estamos en contra de esa reforma que nació de manera pueril y que ha continuado sus pasos a base de tómbolas, rifas, traiciones y secuestros. Esta es la historia de la reforma judicial y ahora el gran fraude en el que ni siquiera se van a contar los votos y se van a dejar las boletas libres de anulación, aquellas que queden en blanco, para que pueda el INE, con la corrupta Guadalupe Tadei al frente, una mujer que no tiene los rebaños ni los tamaños de algunos de sus antecesores. A lo mejor Luis Carlos Ugalde se podría parecer un poco a ella, pero no los demás. Y la verdad, ni José Goldenberg ni Lorenzo Córdoba Vianello hubieran dado lugar a una elección tan turbia, tan ciega, tan abyecta, en el que se van a votar cargos de personas que nadie conoce, de elementos que están vinculados con el crimen organizado. Los criminales van a pasar de ser perseguidos a ser los que hagan justicia. ¿Esto es lo que van a votar? Pues por supuesto que no. Nosotros no vamos a ir a votar a avalar una reforma tan puerca, tan pueril, tan putrefacta como la que se está proponiendo. ¿Y qué va a pasar? Pues nada, como nunca pasa nada en el país, hasta que tengamos la fuerza social suficiente para arrojar del poder a los miembros de la 4T, encabezados por Claudia Sheinbaum Pardo. Y por supuesto, empezar las averiguaciones y las indagatorias para poner de patitas en la cárcel al clan de los López Obrador y los López Beltrán. Cuando eso suceda, entonces comenzaremos a hablar de que hay democracia en México. Seamos viejos o no, vivimos en este mismo espacio. Los viejos ya sabemos y tenemos la experiencia, aquí están parte de los documentos que avalan la mía, para poder analizar y comparar en dónde estamos parados. Los jóvenes, los que creen que nunca van a llegar a viejos y por eso lastiman o quieren lastimar a quienes ya estamos en esta edad, esos jóvenes debieran aprender un poco de la historia patria para darse cuenta de cuántas traiciones y cuántos engaños llevamos tolerando y cómo los que ahora se dicen morenistas no fueron más que priistas cuando les convino y se pasaron a Morena porque lo único que desean es sencillamente hacerse ricos a costa del poder, ejercer el poder como única forma de supervivencia en un país que cada vez está más alejado de las leyes y más cerca de la tiranía, si no es que ya llegamos al punto en el que desde la tiranía no hay retorno. Habría que analizarlo, habría que esforzarnos, habría que estar seguros
de lo que vamos a hacer. Y a ver quién detiene la soberanía popular, cuando decida actuar en México. Como lo han hecho en Venezuela, la oposición que lidera María Corina Machado. Ella es, digamos, un ejemplo internacional. Aquí, las opositoras y los opositores simple y sencillamente se derritieron al calor de los fraudes cibernéticos. Por eso, la ciudadanía debe actuar por encima de carpas y obstáculos, por encima de puertas, por encima de ventanas, y sacar de Palacio Nacional a los rufianes. No me van a callar. Y lo digo con el puño cerrado y con cero cobardía.